e introdúcela en el lado derecho del primer pétalo de la tira. Introduce el grupo de 4 pétalos. El pétalo 3 debe ir al frente del pétalo 2. Necesitamos cinta satinada del color de tu preferencia, brocheta, tijera, encendedor, pistola para aplicar silicona. Esta es la técnica 1. Por el lado opaco de la cinta, dobla una punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. Dobla hacia el centro la punta del otro extremo de la cinta. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. En total son 15 pétalos. Separamos dos grupos de 5 pétalos y 10 pétalos. Toma un pétalo. Aplica silicona en el doblez derecho y pegar allí otro pétalo. Repite el mismo procedimiento con todos los pétalos de este grupo. Toma la brocheta e introdúcela en el lado derecho del primer pétalo de la tira. Aplica silicona. Desliza. Presiona con los dedos para que pegue bien. Gira el trabajo. Por el lado satinado, aplica un hilo de silicona sobre los dos primeros pétalos. Enrolla ajustando y presiona. Aplica silicona. Y desde aquí enrolla sin ajustar. Solo vas girando. Al terminar, presiona el centro inferior de la rosa para que todo pegue bien y la flor se abra más. Toma el grupo de 5 pétalos. Lo unimos por sus lados. Al final cierras en círculo. Aplica silicona en el círculo inferior. Y pegar por debajo de la flor. Técnica 2. Separamos los 15 pétalos en grupos de 1, 2, 3, 4 y 5. Toma el pétalo 1. Introduce la brocheta por el lado derecho del pétalo. Aplica silicona en su punta. Desliza. Presiona con los dedos para que pegue bien. Por el lado satinado, aplica un hilo de silicona. Enrolla ajustando y presionando. Acabar con la punta hacia arriba. Antes de continuar, unimos cada uno de los grupos de pétalos y los cerramos en círculos.
Toma la brocheta con el primer pétalo. Aplica silicona en la parte inferior. Introduce por debajo el grupo de 2 pétalos. Aplica silicona en la parte inferior. Introduce el grupo de 3 pétalos. Aplica silicona en la parte inferior. Introduce el grupo de 4 pétalos. Aplica silicona en la parte inferior. Introduce el grupo de 5 pétalos. Presiona por debajo para que todos los pétalos peguen bien. Técnica 3. Utilizaremos 15 pétalos. Toma el pétalo 1. Inserta la brocheta por el lado derecho. Aplica silicona en la punta. Desliza. Presiona para que pegue bien. Por el lado satinado, aplica un hilo de silicona. Enrolla ajustando y presionando. La punta debe quedar hacia arriba. Toma el pétalo 2. Aplica silicona. Su centro debe colocarse donde se cerró el pétalo 1. Las puntas pegarlas hacia arriba. El pétalo 3 debe ir al frente del pétalo 2. El pétalo 4 debe ir en el borde del pétalo 3. El pétalo 5 debe ir en el borde del pétalo 4. El pétalo 6 debe ir en el borde del pétalo 5. El pétalo 7 debe ir en el borde del pétalo 6. El pétalo 8 debe ir en el borde del pétalo 7. El pétalo 9 debe ir en el borde del pétalo 8. El pétalo 10 debe ir en el borde del pétalo 9. Con los últimos 5 pétalos, cada uno debe ir en medio de 2 pétalos anteriores. De esta manera formas la redondez de la rosa. Cada una de las técnicas con más detalle te la dejo en la casilla de descripción. ¿Cuál técnica te gustó más? Cuéntame por favor en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!